Buenas noches, hermanos. Bendición de Dios sobre cada uno de ustedes. Qué bueno que estemos todos unidos en una misma fe, en un mismo amor y en un mismo sentir que es Cristo Jesús. La gloria de Dios descienda sobre tu casa y sobre tu vida en este momento, como también en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy vamos a estudiar un tema de suma importancia para nuestra vida, como hijos de Dios, como cristianos, para que podamos aplicarlo nosotros en nuestro andar diario. Lleva como título: cuando no escuchas a Dios, caes fácilmente en la tentación. Hay mucha gente que cae en la tentación porque se aparta de Dios, porque cierra todas las puertas para que Dios no pueda ayudarlo, para que Dios no pueda hacer absolutamente nada. En estos pasajes que vamos a leer en esta noche, hermano, hay una enseñanza muy grande, muy poderosa para nosotros, que sucede cuando tú y yo no escuchamos la voz de Dios. A veces Dios nos habla de muchas maneras. Dios todo el tiempo está hablando. Dios quiere entablar una conversación con su pueblo y nos está llamando de muchas maneras, pero a veces cerramos nuestros oídos y no escuchamos el mensaje que Dios nos quiere traer. Hoy es una manera en que Dios te va a hablar a través de este mensaje. Dios está usándome para llevarte este mensaje y lo puedes aplicar a tu vida personal. Eva conocía muy bien el mandamiento del Señor, de tal manera que se lo repitió literalmente a la serpiente. Estamos hablando de Génesis 3, versículos del 1 al 13. No obstante, el orgullo y los apetitos carnales, los deseos carnales en ella, por eso estaban en ella, fue por eso engañada. ¿Por qué? Porque en ese momento dejó de escuchar la voz de Dios. Tú en todos los momentos tienes que tener el oído dispuesto para poder escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando ella no escuchó la voz de Dios, abrió sus oídos para escuchar la voz equivocada. ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz equivocada? Aquella voz que nos ha hecho un daño tremendo a cada uno de nosotros en nuestra vida. Pues hoy vamos a aprender por qué nosotros debemos tener los oídos limpios, sanos y dispuestos para escuchar únicamente la voz de Dios. Usted piense cuántas veces y cuántas voces se escucha en un día. Mire cuántas veces la escucha y cuántas voces está escuchando. Están las vallas, están los noticieros, están las personas, los amigos, la familia. Por todos lados usted está escuchando las voces. Pero no es malo que usted las escuche. Lo importante es que usted se centre verdaderamente en escuchar la voz de Dios. Hay gente que te verá de ideas, de filosofía, de pensamientos de cada uno de ellos, y estamos atentos a escucharlo. Pero yo le digo una cosa: usted esté más atento a escuchar la voz de Dios, porque Dios todos los días quiere hablar a su pueblo, quiere enseñar a su pueblo. Entonces, nosotros escuchamos mensajes vanos, mensajes impíos que no nos dejan de verdad tener una comunión verdadera con Dios. Hoy vamos a hablar también de la tentación, no solamente de la voz, sino de la tentación. Porque cuando yo no escucho la voz, soy tentado por el enemigo y voy a caer porque no estoy escuchando la voz de Dios. Y cuando no la escucho, cuando estoy apartado de Dios. Cuando ando como a mí bien me parece y no como Dios me ha enseñado a través de las Escrituras. Hermanos, la tentación es una prueba de la capacidad humana para escoger el bien o para escoger el mal. Usted tiene la decisión de escoger el bien y usted tiene la decisión de escoger el mal. Es la incitación a pecar. La tentación te invita a pecar, pero tú no vas a pecar si tú vienes, escuchas la voz de Dios que te dice detente, no puedes hacerlo, vas a darme la espalda, estás equivocado, y usted se devuelve y no pasó nada. Pero cuando usted no oye la voz de Dios, entonces usted cae en el pecado. Todos nosotros somos tentados, no hay ninguno que se escape de eso. La diferencia es que los que están apartados de Dios y son tentados caen en el pecado, pero los que caminamos con Dios y escuchamos la voz de Dios, Él no nos permite a nosotros caer en el pecado. Eso es una decisión muy personal.
El enemigo quiere que tú lo sigas a él y no sigas a Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos que somos cristianos, hijos de Dios, porque no nos podemos apartar de esa presencia. No podemos tapar nuestros oídos para no escuchar la voz de Dios. Usted es el que decide escoger el bien o el mal. Después no le echemos las culpas a los demás. Es que ella me dijo, es que él me llevó, es que yo escuché otra cosa. No, hermano, aquí no hay excusa. Usted decide si escoge el bien o usted decide si escoge el mal. Cuando no escuchas la voz de Dios, eres presa fácil para caer en la tentación. El diablo se aprovecha de eso para hacerte caer y apartarte definitivamente de la presencia de Dios. Entonces, hermano, cuando usted camina con el Señor, esté atento a escuchar la voz de Dios para que usted pueda seguir el camino, la dirección que Dios nos trata a cada uno a través de su Espíritu Santo. Hoy aprenderemos 3 aspectos que son de suma importancia, que nos van a ayudar a nosotros en nuestro andar diario para escuchar la voz de Dios y no caer en la tentación. El primero dice, cuídate de pasar tiempo escuchando palabras vacías en vez de escuchar la voz de Dios. Juan 10, 27 y 28, mira lo que dice la Escritura. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué nos está diciendo Jesús a través de esa Escritura? Que si tú eres un verdadero hijo de Dios, tú siempre vas a escuchar la voz de Dios y vas a seguir la voz de Dios. El enemigo no puede quitarte la dirección que ya Dios ha trazado contigo. ¿Por qué? Porque tú escuchas la voz de Dios, porque caminas bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y estamos llamados como hijos de Dios a caminar bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, porque nosotros tenemos que aprender a escuchar específicamente la voz de Dios y pasar tiempos de intimidad con Dios, tiempos de calidad con Dios, tiempos especiales con Dios. Cuando tú y yo hacemos eso, hermano, entonces podemos escuchar la voz de Dios en todos los momentos que queramos nosotros escuchar esa voz, porque Dios habla todo tiempo, en todo tiempo. Si estás en el desierto, Dios te habla. Si estás en la abundancia, Dios te habla. Si estás en la escasez, Dios te habla. Si estás en la enfermedad, Dios te habla. Dios en todo tiempo le está hablando a su pueblo. Pero a menudo nosotros estamos ocupados, no tenemos tiempo. Es que tengo que hacer esta diligencia, es que voy al gimnasio, es que voy a hacer esta tarea. Y cerramos nuestros oídos para no escuchar la voz de Dios. Entonces nos entenderemos con palabras que no edifican nuestra vida, palabras que son totalmente vacías, que no te sirven para nada, que te hacen perder el tiempo y muchas de ellas te hacen perder la presencia de Dios. Por eso nosotros tenemos que buscar las palabras que dan vida, que nos hacen crecer espiritualmente, y esa palabra se encuentra en este libro. En este libro de la vida se encuentra esa palabra, que es la que nos va a ayudar a nosotros a reconocer primero la ignorancia que habíamos estado y a seguir caminando a través de la verdad de Dios en la palabra. Entonces, hermano, no se deje estar excusando en todo tiempo, es que yo no puedo, es que me es muy difícil, ese tiempo lo tengo que aprovechar trabajando. Hermana, no dé excusas, hermana, para no pasar un tiempo intencional con Dios. Cuando te hablo de un tiempo intencional con Dios, a solas con Dios, es un tiempo que tú vas a dedicarle a Dios. Empecemos por 15 minutos diarios de tener una comunión con Dios, a hablar con Dios, comentarle a Dios cada una de nuestras circunstancias, leer la palabra de Dios, escribir todo aquello que nosotros podemos escuchar, que Dios nos habla a cada uno. Hermano, estar en tiempos de Dios es aprender a recibir el mensaje de la palabra de Dios en nuestra vida. Tenga cuidado de no olvidar, hermano, planificar momentos de soledad con Él. Es decir, yo me voy a ir y me voy a retirar, ya sea en mi cuarto,
ya sea en una playa, ya sea donde tú quieras, donde puedas tener, cuando te hablo de desierto, es que estemos solos, en unidad con Dios, para poder conversar con Dios. La tentación nos atosía, la tentación está dale, 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 para que usted, hermano, se aparte del camino y haga lo que el enemigo quiere que usted haga. Entonces, nosotros no podemos ceder en ninguna manera a las cosas adictivas en nuestra vida, al egoísmo, a la codicia. No podemos ceder a eso. Tenemos al contrario, hacer un pare, recapacitar, y mejor nos vamos a hablar con Dios a ver qué decide Dios para nosotros en esos momentos difíciles. ¿Cómo podemos resistir esa tentación directa? Porque es que la tentación que hace el enemigo es directa. ¿Cómo la podemos resistir? Como Jesús la resistió. Primero, que hizo Jesús, ordenó a Satanás que se marchara. Y segundo, que hizo Jesús, después le citó la palabra de Dios. Cuando usted va a sacar a Satanás del lugar donde se ha acomodado en tu casa, en tu vida, en tu familia, usted tiene primero que darle la orden de que salga. Y luego usted va a tomar la palabra y va a declarar la palabra de Dios en su casa, en su vida, en el lugar donde usted esté relacionándose en ese momento. Usted tiene el derecho legal, que no se te olvide nunca, para decidir a Satanás que se marche inmediatamente de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tu congregación, donde se encuentre, tratando de desviar a los hijos de Dios, de no escuchar la voz de Dios y seguirlo. La Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si eso no te está pasando hoy, tienes que hacer un par en tu vida. Tienes que hacer un cambio radical en tu vida. Y tienes que tomar la decisión de centrarte en la palabra para que puedas escuchar la voz de Dios. Ahora, cuando tú estás afrontando una situación de tentación, un momento crítico en tu vida, que estás siendo tentado y tentado, pero no has cedido, hermano. ¿Sabes por qué? Porque usted recibió el poder del Espíritu Santo cuando recibió a Cristo. Cuando hemos nacido de nuevo, la unción y el poder del Espíritu Santo está en nosotros. Él es el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos enseña y el que nos lleva a todo verdad. Existe un gran poder cuando usted memoriza la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en un momento de tentación, usted habla con la palabra de Dios y el enemigo tiene que huir de la presencia suya. Y con eso usted va a lograr que no va a caer en la tentación. El poder de la Escritura limita a Satanás. Y el poder de la Escritura te hace libre a ti, te da libertad para continuar en el camino del Señor. Pero a él lo limita, a él lo detiene, porque él no acepta la palabra de Dios. Además, te ayuda a ti a invitar al Espíritu Santo que se quede en tu corazón, porque siempre la palabra, ¿de dónde sale? De lo que hay en el corazón habla la boca. Si tú estás lleno de palabra, lo que va a salir por tu boca es palabra de Dios. Amén. Entonces es fácil de ser preso del engaño cuando nosotros no caminamos con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la voz de Dios. A través de ella Dios nos direcciona, Dios nos enseña, Dios nos fortalece, Dios nos liberta, Dios nos permite tener comunión con Él, Dios nos permite ser también amigos de Él, nos hace hijos de Dios. Tantas bendiciones recibimos nosotros cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor. Ahora, cuando usted está bien metido con la palabra del Señor, sigue los preceptos bíblicos que están ahí, debemos saber y aprender a través de ellas todas las tácticas que el enemigo va a utilizar para hacerlo salir a usted del camino donde Dios le ha trazado a usted. No se deje engañar, porque mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa? Las tácticas del enemigo tú las tienes que conocer para poder vencerlo. Mira lo que dice la Escritura en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿para qué nos tienta Satanás? Para que nosotros
nos apartemos de la presencia de Dios, para que nosotros dejemos de creer a Dios, porque Él se opone a la obra de Dios. Tú y yo somos obra de Dios. Entonces trata de oponerse en nuestra vida para que no caminemos en la rectitud que Dios nos ha enseñado a través de la palabra, para que no podamos progresar como hijos de Dios, para que el verdadero cristianismo no progrese. Él quiere parar, obstaculizar la obra de Dios, pero por eso nosotros somos llamados a vivir en comunión con Dios, escuchando la voz de Dios todos los días, ¿sabes? Él se opuso cuando Pablo fue a visitar a los tesalonicenses. Él se puso cuando el arcángel Gabriel, fue a donde Daniel para que revelara la profecía. Él se opuso. No dejaba que Daniel recibiera la palabra de Dios, que fuera revelada para hasta el día de hoy. Nosotros la conocemos. Él se disfrazó, como dice aquí, como una astuta serpiente. Ella antes era erguida, pero a causa de lo que hizo con Adán y Eva, Dios le dio toda la vida, te arrastrarás en la tierra. Ese fue el castigo y la disciplina que Dios le dio a la serpiente. Satanás vino a tentar a Eva. ¿Por qué tentó a Eva? Porque a veces aparentemente las mujeres somos más frágiles. Y las mujeres saben que caemos por el oído. Ojo con su oído, ¿eh? Que las mujeres caen por el oído. ¿Por dónde cayó Eva? Por el oído. No cayó por otra cosa. Ella empezó a escuchar lo que no debía escuchar. Ya Dios había hablado con ella. Ya Dios se había comunicado con ella. Entonces ella tenía que permanecer firme en la palabra y en la promesa que ya Dios le había dado. Acordémonos que él fue un ser angelical, que él fue criado, y como fue creado, él tiene las mismas limitaciones que tenemos todos nosotros. Él no es como Dios, que es omnipresente, está en todos los lugares. Él no, tiene limitaciones. Así que Satanás está tratando de tentar sobre todo a los hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios están del bando de él, están del lado de él. Pero los hijos de Dios nos oponemos al bando de él, nos oponemos al enemigo. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es el que reina en cada una de nuestras vidas. Pero al final de todas las luchas, Él nunca tendrá la victoria final, porque al final, si tú estudias Apocalipsis, Él va a ser lanzado al lago que arde fuego y azufre, que es lo final de este enemigo de la iglesia de Cristo. Juan 8:44, mira lo que dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Entonces, hermano, es mentiroso y es padre de la mentira. Y por eso las personas que están mintiendo, hermano, y aún personas que predican el evangelio bien de mentira en mentira. Entonces dice la Escritura que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. La palabra misma la acabamos de leer. Él vive en la mentira, es el padre de la mentira, es el padre del engaño. Nosotros no podemos ser hijos de ese enemigo tan grande del reino de Dios. Nosotros tenemos que ser amigos de Dios, vivir bajo la cobertura y la presencia del Señor. En cierto sentido, la palabra de Satanás que le estaba hablando a Eva, hermano, eran correctas, pero falsas, porque él lo dio de una manera que le volteó a Eva. Las palabras eran las mismas, pero las volteó para que ella sintiera que Dios la estaba engañando, para que ella empezara a dudar de Dios, para que ella se apartara. Los ojos de Eva fueron abiertos, pero el conocimiento no fue tan maravilloso como Satanás se lo había pintado a Eva. ¿Sabe? Como ella se lo había insinuado, como ella se lo había declarado a Eva. Eva tuvo conciencia de la naturaleza humana, porque conoció el bien y el mal,
pero por haber pecado, había puesto un abismo entre ella y Dios. Porque nosotros no podemos estar diciendo que amamos a Dios y hacemos en el mundo lo que bien nos parece a cada uno de esos. O amas a Dios o te vas para el mundo, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca, dice la palabra. Allá en Apocalipsis 3:16. Yo no tengo sino que vivir bajo la presencia y bajo la cobertura de Dios para poder recibir la bendición de Dios todos los días de mi vida, para poder escuchar la voz apacible, amorosa, tierna que Dios tiene para hablarnos a cada uno de nosotros que somos sus hijos, hermanos. Eran solo palabras vacías, sin ningún sentido correcto, lo que la serpiente le estaba hablando a Eva. Pero Eva no lo entendió. Eva no se sentó y analizó las palabras que estaba recibiendo. Cuando alguien nos venga a hablar a nosotros, hermano, haga un pare y empieza a tomar el discernimiento espiritual para ver si esas son palabras correctas que vienen de parte de Dios o palabras que no vienen de parte de Dios, hermano. Era solo para engañarla. Por eso le digo a usted en este momento, procure vivir en santidad y solo escuche la voz de Dios. No se deje engañar, porque en el mundo hay muchas voces. Está la voz de tu conciencia, está la voz de Dios y está la voz del enemigo. Tú tienes que tener un discernimiento espiritual para poder discernir cuál de las tres voces tú estás escuchando en este momento. ¿Por qué Satanás nos tienta? Porque es una invitación que Él nos está haciendo a nosotros para que nosotros nos entreguemos al estilo de vida que Él maneja aquí en la tierra y nos apartemos del estilo de vida que Dios nos ha enseñado a través de la Escritura, en una vida llena de presencia de Dios. ¿Y sabe por qué nos tienta? Para hacernos apartar de la palabra de Dios, para que no sigamos conociendo a Dios a través de la palabra. Porque cuando usted se aparta, ya no escucha la voz de Dios. Ya Dios está muy lejos de usted, porque usted no está escuchando su voz. Satanás tentó a Eva y logró que ella pecara. Mire qué cosa tan tremenda esta. Usted puede darse cuenta en este momento la relación de Eva con Dios. Desde cuando ella había dejado de oír la voz de Dios, las cosas de Eva cambiaron. Ya ella no tenía una comunión verdadera con Dios. Ya ella estaba apartada de Dios. Desde entonces Satanás, dice aquí la Escritura, se mantiene ocupado tratando de conseguir que la gente pueda oír la voz de Él, mas no la voz de Dios. ¿Vieron lo que dice? Con el mismo Jesús, lo tentó a Jesús. Vámonos a Mateo 4, versículo 3, versículo 4 y versículo 11. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El 11 dice: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Mire qué palabra tan hermosa. Jesús fue tentado, pero Jesús no pecó. Eso nos da ejemplo y testimonio a nosotros que podemos ser tentados y no pecar. Y no porque era Jesús, porque Él se despojó de su deidad y vino aquí a la tierra como un hombre, como usted y como yo, tuvo sueño, tuvo hambre, se cansó, tuvo sed. Pero Él fue tentado y no pecó. Y mira todas las tentaciones que le hizo. 3 tentaciones le hizo a Jesús. Y Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre. O sea, usted no solamente de pan, del pan que perece, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué manera podría haber resistido Eva la tentación? ¿De qué manera? O sea, tenemos que seguir los mismos principios. Dios dio unos principios para toda la humanidad y usted y yo tenemos que seguir esos principios. Primero debemos darnos cuenta que ser tentado no es pecado, ya te lo dije ahorita. Ser tentado no es pecado. Ceder a la tentación es pecado. Tú tienes derecho a decir: ¿sabes qué? Hasta aquí, yo no voy más. Yo no me quiero apartar de Dios, yo quiero seguir escuchando la voz de Dios. Entonces cuando tú cedes, ya perdiste el año, ya pecaste y ya te pasaste para el otro lado. Él quería que te fueras para el otro lado y Él lo consiguió. No te dejes engañar de nadie. Tú siempre consulta con la palabra de Dios para que puedas recibir el mensaje
que Dios te quiere dar. Entonces, ¿cómo hago para resistir la tentación? Primero tengo que orar, poner toda la situación en las manos de Dios. Que Dios va a escuchar mi oración porque sabe que no quiero ceder, sabe que quiero escucharlo a Él, sabe que quiero que Él me direccione para poder resistir la tentación, la cual está acechando el enemigo para que cada uno de nosotros caiga en eso. Segundo, ¿qué tengo que hacer? Huir, literalmente tengo que huir, tengo que apartarme. Me está llamando mucho la atención y es que me agrada lo que me están presentando, es que me gusta esto, me gusta la mujer que me están mostrando, me gusta el varón que me están mostrando, no hermano, me gusta que ahí por debajo del puerta me va a pasar un dinero, voy a guardarlo, yo lo necesito para mi casa. Haz un pare ahí, hermano, no caigas en la tentación, porque esa tentación te aparta de la presencia de Dios y te hace cometer pecado. Y tercero, decir no cuando nosotros nos consta que lo que nos están diciendo no es correcto. Cuando te dan una palabra que tú estás escuchando y dices, bueno, esto no es así. Eso es lo que tenía que hacer Eva. Él me está diciendo, esto que Dios dijo me lo está diciendo, pero me lo está diciendo como al revés. Yo tengo que ponerle un pare, pero Eva no hizo eso. Eva accedió a lo que la serpiente le estaba diciendo. Santiago 1:12, mira lo que dice. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué dice el Señor? Bienaventurado, 1000 veces bendecido el varón que no cae en la tentación. Y luego viene la bendición, recibirá ¿qué? La corona de vida. La bendición más grande que usted y yo podamos recibir de parte de Dios. Entonces, hermano, no ceda a la tentación. Ponga un punto final a la tentación y no llegue al pecado que lo aparta de la presencia de Dios. Escuche la voz de Dios. Esa es la única voz que nosotros debemos escuchar en este tiempo. El segundo dice, cuídate de los mensajes que desean captar tu atención y no la atención de Dios. Génesis 3, versículo del 2 al 3, mira lo que dice. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, hermana, Eva se metió en problemas, y grande problema que se metió Eva, porque ella empezó a escuchar lo que la serpiente le estaba diciendo. ¿Para qué? Para que se le alejara de Dios. Eran palabras que no, era un mensaje totalmente contrario al mensaje que Dios le había dado a ellos. Por eso cuando te detienes en las voces que no es la de Dios, el mensaje no te va a llegar correctamente. Pero cuando te metes con Dios, el mensaje que Dios te da a ti es un mensaje de vida, que produce bendición a tu vida. ¿Qué era lo que quería Satanás? Torcer la palabra para poder tentarla y que ella se apartara de esa promesa que Dios le había dado, de esa advertencia, porque era una advertencia que Dios le había dado a ellos mientras estuvieran en el paraíso. Solo una cosa le dijo, del árbol del bien y del mal no comerán, y con eso fue lo que se metió el enemigo. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué quería? Alejarla de la verdad, porque cuando a ti te alejan de la verdad, hay un vacío en tu corazón y todos los mensajes te parecen bonitos. Todas las voces que escuchas te parecen bonitos, pero no es verdad. La única voz, el único mensaje que debes escuchar es el que viene de parte de Dios a tu vida. ¿El que quería? Llevarla al error. ¿Qué hace una persona que no te habla a través de la voz de Dios, que es la palabra? ¿Qué te hace una persona? Daño, te lleva al error, te lleva para que tú te equivoques, para que tú te caigas, para que tú te apartes de la presencia del Señor. Le aseguró a Eva que en vez de estar muerta, ella iba a vivir, iba a tener vida. Dice aquí la Escritura, llegaría a ser como Dios, como acabamos de leer. Sus ojos se abrirían y conocería la verdad. Mire cómo la engañó. Le pintó un mundo maravilloso y Eva dejó de escuchar a la voz de Dios para escuchar un mensaje vacío que no servía para nada en su vida, sino para su propia destrucción espiritual. Y no consigo eso. Ella no solamente
fue ella la que pecó, sino que fue y compartió el pecado con su marido. Y Dios le dio la oportunidad a Adán también de decirle a Eva, no voy a tomarlo, porque Dios le dio una palabra, porque Dios no lo prohibió, pero no le dijo, venga, yo también me la como, y se la comió. Entonces, hermano, desde que existe el paraíso, está la mentira, la desobediencia, la deshonestidad de parte de nosotros hacia Dios. Pero Dios nos está llamando en este nuevo nacimiento que hemos tenido a recapacitar, a tener una nueva vida a través de Cristo Jesús. El mensaje de voz de la serpiente no fue el correcto, ya nos quedó claro en esta noche. Él lo que hizo fue revolverlo todo en una sola jarrita para que Eva cayera en el pecado. ¿Sabe? Dudó Eva, conociendo a Dios, todo lo que había hecho Dios por ellos, a dónde los había llevado, con todas las bendiciones y todas las provisiones que tenían, dudó de la palabra de Dios. Y así somos nosotros, estamos recibiendo la buena palabra, estamos trabajando en la buena palabra y siempre dudamos de la palabra y creemos que nosotros somos los que tenemos la verdad. Error, la única verdad está en este libro que se llama Palabra de Dios. Y este libro es el que tenemos que seguir para que Dios nos enseñe, nos dé normas de vida, principios y valores a nosotros para poder nosotros ayudar a otros a que reciban lo mismo. Entonces cuídense de la voz de los mensajes que quieren captar solamente tu atención. ¿Qué fue lo que hizo el enemigo con Eva? La distrajo, le puso y le pintó unas cosas bonitas para que ella captara su atención y se apartara de los principios que Dios ya le había dado a Adán y a Eva. Entonces, la primera cosa que hizo, la hizo tentar contra la bondad de Dios. Todo aquel que te hable de la bondad de Dios de una forma incorrecta, recházalo. Y enséñale tú mismo que esa palabra es negativa y con lo que tú has aprendido en la Escritura, tú le vas a hablar a esa palabra que te dieron negativa para que se convierta en positiva a la persona que te lanzó la palabra. Él sugirió que Dios era estricto, que Dios era malo, que Dios era mísero, que Dios era egoísta, que no quería que Eva tuviera el conocimiento total de lo que podía hacer la vida. Que es Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo algo del huerto. Con que Dios ha dicho, ahí sembró la duda. Con que Dios ha dicho, Dios sí lo había dicho. Pero entonces le habla de esa manera, en un mensaje, hermano, tratando de llamar la atención, hey, con que Dios te dijo eso. Y la puso a pensar, ¿será verdad? ¿Será mentira? Ella desconoció en ese momento y dudó de la palabra de Dios. Satanás hizo que ella se olvidara de todo lo que Dios había hecho, de todo lo que Dios le había dado, de todas las cosas que Dios había puesto en sus manos para que ellos fueran los que reinaran solamente ahí en el paraíso. Tenían todas las reglas, había una sola. Y el diablo la estaba direccionando a que buscara lo único que Dios no quería que ellos hicieran. Y se lo hizo apetecible a ella para que ella cayera en el pecado, en el error, hermano. No te dejes engañar, no te dejes que el error toque tu vida, tu casa, ni tu familia. Busca, como te digo una y otra vez te lo voy a decir, presencia de Dios en tu vida. ¿Sabes? Él quería que ella centrara la atención únicamente en ella, que la viera directamente a ella a los ojos. Era la única cosa que ella no podía tener, pero él, haciendo y dándole y hablándole, consiguió que ella la atendiera a ella, a la serpiente de Satanás, y desatendiera la voz que Dios, con la cual Dios le había hablado a ella. También nosotros nos metemos en problemas cuando insistimos en prestar la atención a otros mensajes que muchas veces son dañinos para nuestra vida espiritual, natural, psicológica, que nos hacen daño. Pero eso lo que hace es desviarnos a nosotros para escuchar el verdadero mensaje que viene a través de la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos mucho que mirar de las cosas que Dios nos ha dado hasta el día de hoy. Mire, revise su casa, cuántas cosas le ha dado Dios.
le ha dado vida, le ha dado salud, le ha dado familia, le ha dado un lugar, le ha dado una casa. Usted no duerme a la intemperie, usted le da todos los días, le pone el sustento en su mesa. Dios nos ha dado todo. ¿Por qué nosotros somos tan desagradecidos con Dios? Que no aceptamos tantas prebendas y por un ratico de placer, por un ratico de, ay, pero es que eso no es nada. Llegar un momentico ahí y no va a pasar nada. Sí, hermano, se contamina espiritualmente. Nosotros tenemos que buscar siempre la santidad de Dios. Que dice Génesis 3:6. La próxima vez que sienta lástima de sí, hermano, yo le voy a decir algo, considérese a usted mismo. Porque usted no tiene por qué sentirse lástima a usted mismo. Usted tiene que sentir es un gozo porque tiene un Padre que es eterno, un Padre que ya tiene preparada una morada para nosotros allá en el cielo, un Padre que envía a sus ángeles para que nos guarden, para que nos cuiden en todos los momentos, un ser que dice que no se dormirá el que nos guarda, o sea que siempre está con nosotros. Dice que el ángel de Dios acampa alrededor de los que le deben y los cuida, los defiende. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. ¿Por qué tiene usted que tener temor, verdad? Y dejarse amedrentar por unos mensajes que lo único que hacen es apartarlo de la presencia del Señor. ¿Qué dice? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Vimos cómo el enemigo adorna el engaño, ¿verdad? Porque desde el principio, ya lo vimos ahorita en Juan 8:44, él es mentiroso. Él es padre de la mentira. A él le gusta engañar a todos los seres humanos. Pero los que somos hijos de Dios, que ya lo conocemos, sabemos que a nosotros nunca nos podrá engañar. A no ser que tú te apartes de la presencia de Dios, dejes de leer la Biblia, dejes de asistir a los servicios para escuchar la palabra y dejes de hacer alabanza, adoración, ayuno, todas las cosas que nos llevan al camino a recibir la bendición que viene de parte de Dios. Entonces, hermanos, Eva y Adán obtuvieron lo que querían. ¿Qué era lo que ellos querían? Un conocimiento íntimo y profundo del bien y del mal. Y ellos lo obtuvieron. Aprendieron a conocer el bien y el mal. Ellos estaban en la etapa de la inocencia. No sabían que estaban desnudos, eran obedientes a Dios, no conocían el bien y el mal. Pero cuando pecaron, entraron al estado de la conciencia. Ahora ya sabían que habían pecado, que habían obrado mal, que estaban desnudos y se taparon con hojas para no verse el uno con el otro, que estaban desnudos. Yo le digo algo, hermano. No permita que su mente y su corazón sean cambiados por los mensajes que son vacíos, que no llenan nuestra vida, que no edifican nuestra vida, por la palabra de Dios, que es la que nos llena, nos fortalece y nos hace crecer espiritualmente. Entonces ellos tuvieron lo que ellos querían. Dios dice que la verdadera libertad proviene ¿de qué? De la obediencia. Si ellos hubieran obedecido, fueran siempre libres. Pero como no obedecieron, entraron en pecado, en condenación, en disciplina de parte de Dios. Porque cuando yo peco, cuando tú pecas, Dios nos perdona, pero la disciplina la vamos a vivir. No va a decir que Dios está malo si Él me perdona, no. Así cuando tú tienes a tu hijo y hace algo mal, ¿tú qué haces? Primero le das un consejo, le hablas o regañas, como quieras decirlo, y después lo castigas. Igual lo hace Dios con nosotros. Lo que pasa es que Dios lo hace con mucho amor a cada uno de nosotros. Génesis 3:7, mira lo que dice. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Vio? Entonces conocieron que estaban desnudos. Yo adelanté un poquito, pero ahí está en la escritura. Antes no sabían que estaban desnudos, estaban en la inocencia. Cuando ya llegó la conciencia, wow, estamos desnudos, vamos a taparnos, vamos a coger las hojas de higuera y vamos a hacernos una faldita, un delantalcito para que nadie nos vea que estamos desnudos. ¿Y qué hicieron? Cuando oyeron la voz de Dios, se escondieron, porque el pecado acusa. El pecado produce vergüenza en nuestras vidas, hermano. Entonces tenemos la libertad de caminar. Vea, yo le digo algo. Usted y yo tenemos la libertad de caminar frente a un carro que viene a toda velocidad hacia nosotros. Pero también tenemos la libertad
de dejarnos matar o apartarnos del carro para que no nos maten. Y eso fue lo que le faltó a Adán y a Eva. Ellos dejaron que el carro los matara. Ellos dejaron que el peso del pecado que llegara a sus vidas y apartarse de la presencia de Dios. Yo le digo en esta noche, usted debe buscar estar todo el tiempo en coinonía con el Señor, en una comunión hermosa con el Señor y en un tiempo de reconciliación con el Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 11:15. Entonces, hermano, usted siempre busque esa presencia de Dios, porque la palabra es la única que te dice la verdad de Él. Ella es lo que nos habla directamente quién es Dios para nosotros. El que tiene oídos para oír, oiga. Solamente el que tiene oídos para oír. A veces tenemos orejas, pero no oímos. Por eso dice que tenga oído, lo que está dentro, oído para oír, oiga la palabra de Dios. Estamos llamados para oír la palabra de Dios, porque Dios a todo el mundo le puso un oído. Así como escucha las vanas palabrerías de la calle, aprende a escuchar la voz de Dios. Amén. Vamos al tercer punto que dice, permanece en sintonía con Dios y su palabra. En el libro de Génesis 3:5, mira lo que dice. Sino que sabe Dios que el día que comáis, de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, no está mal que ella quiera ser como Dios, no está mal que usted y yo queramos ser como Dios, pero nosotros queremos ser como Dios cuando somos, ¿qué? Obedientes, cuando escuchamos su voz, cuando queremos tener esa relación íntima y personal con Él. Eso es lo que nos está hablando la palabra cuando queremos ser como Dios, cuando moralmente tratamos de vivir una vida de santidad, porque Dios es santo. La Biblia dice ser santo porque yo soy santo. Entonces el que dice que es hijo de Dios tiene que vivir en santidad, tiene que caminar en santidad para poder oír la palabra de Dios. Entonces, la meta suprema de toda la humanidad es tener una comunión con Dios, es poder oír la palabra de Dios, es saber lo que Dios quiere hablarle a su pueblo en todos los momentos de dificultad. Eso es lo que quiere Dios, que estemos atentos a la voz de Dios en todos los momentos de nuestra vida. ¿Y cómo vamos a estar atentos? Si escudriñamos la palabra, porque dice, escudriñar la Escritura, porque de ella parece que emana la vida. Entonces, si yo empiezo a escudriñar la Escritura, que es la voz de Dios, Dios me va a ir hablando y yo voy a ir aprendiendo. Me voy apartando de todas las cosas que me hacen daño, que dañan mi vida, que dañan mi relación con Dios, y empiezo a caminar con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo, hermano? Que hagamos un par en nuestra vida. Es que empecemos a caminar bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios para poder escuchar la palabra de Dios. Pero Satanás vino bien vivo y escuchó a Eva en lo que respecte al modo apropiado para él alcanzar su objetivo, para que ella hiciera lo que él quería. Él se propuso y Satanás se propone hoy en día también, porque el príncipe de este mundo es él, pero el Rey de Reyes y Señor del mundo entero es él, es Dios Todopoderoso. Él no puede nunca competir con Dios, porque ya él fue vencido hace más de 2000 años. Le dijo que ella podía parecerse más a Dios para poder desafiar su autoridad. Mira dónde la llevó. Nosotros nunca podremos desafiar la autoridad de Dios. La única autoridad de su vida y de mi vida se llama Dios. Él nos hizo, no nosotros lo hicimos. Él nos hizo y nos hizo para que fuéramos como Él, en lo espiritual, en lo moral. A eso fue que Dios nos hizo a nosotros, para vivir esa vida, para no convertirnos nosotros en nuestro propio Dios. Hay gente que se cree que son Dios. Yo soy Dios. Equivocados estamos. Hay un solo Dios, un solo Señor, y es el Padre Eterno. No hay otro Dios. Los demás son dioses del mundo, creados por el mundo, porque al mundo le gusta la idolatría y los idolatran, pero el Dios que nosotros tenemos lo amamos y lo bendecimos por encima de todas las cosas. Pero llegar a ser como Dios no es lo mismo ser Dios. Le hago la claridad. Llegarás a ser como Dios, pero no es lo mismo, porque
Una cosa es ser como Dios y la otra es ser Dios. Son dos cosas muy diferentes. Más bien que nosotros tengamos que reflejar las características de Dios que te estaba hablando ahorita, que Él es bueno, que Él es santo, que Él es todopoderoso, que Dios, la moral de Dios es una moral muy especial, muy celestial, y nosotros tratar de caminar en esa moral, en ese amor, en esa santidad de Dios, en esa autoridad que Dios nos da y que recibimos de parte de Él también aquí en la tierra. Al igual que Eva, nosotros tenemos que tener una meta muy valiosa. ¿Y sabe cuál es la meta valiosa? Caminar con Dios hasta que Jesucristo venga por nosotros. Esa es la meta del cristiano. ¿Sabe? Debemos tratar de alcanzar de un modo bueno las cosas de Dios, no de un modo equivocado como Eva. Quiso alcanzar todo por el modo equivocado y por eso fue destituida del paraíso. Porque todo pecado tiene consecuencias. La exaltación del yo conduce a una rebelión contra Dios. Entonces dijo, yo ahora soy, yo ahora tengo, yo ahora doy, yo ahora conozco todo, ya conozco el bien, ya conozco el mal, y nos volvemos un yo que nos aparta de la presencia del verdadero gran yo soy, que es Dios. Entonces cuando comenzamos a sacar a Dios de nuestros planes, ahí viene la caída de cada uno de nosotros. Dios tiene que estar en todos nuestros planes de vida. Esto es exactamente lo que Satanás hizo con Eva, la sacó del plan de Dios, sacó a Adán del plan de Dios y dañó la vida de toda la humanidad, porque hoy nosotros nacemos con el pecado original. El único que no nació con el pecado original fue Jesús, pero todos los demás hemos nacido con el pecado original. Satanás trató de que Eva pensara que el pecado era bueno, que el pecado era placentero, que le gustaba el pecado, que se sentía feliz con el pecado, hermano. Pero el conocimiento tanto del mal, a ella le parecía que era un conocimiento inofensivo, que eso no era nada. Eso era nada saber qué era lo malo en este momento, pero hermano, hubiéramos seguido en un tiempo de inocencia hasta el día de hoy nosotros, si no fuese porque Satanás se metió, porque él está siempre metido para dañar el plan de Dios en la humanidad. Nuestros pecados a nosotros no nos parecen siempre horribles. Hay un pequeño pecadito, es una mentira piadosa, no, hermano, estamos equivocados. Mira lo que dice 1 Corintios 10:13, aun cuando no siempre podamos prevenir la tentación, siempre hay una salida. Y esa salida la encontramos en la Escritura, ¿qué dice? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación una salida para que podáis soportar. Entonces no somos tentados más de lo que tú y yo podamos recibir. Y las tentaciones que hemos recibido son terrenales nada más. Pero Dios estará con nosotros. Cuando somos verdaderos hijos de Dios, estará con nosotros en medio de la tentación y no nos dejará caer en ella. Mire qué promesa tan hermosa nos da Dios a través de esa escritura. Así que si eres tentado, no importa, todos somos tentados. Lo que no puedes hacer es ceder a esa tentación, porque ya se convierte en pecado. Que te quede claro en esta noche. Génesis 3, versículos 8 y 9, mira lo que dice. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios desde los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Imagínate usted, ¿qué hicieron ellos cuando vio que Dios se iba acercando a ellos? Porque Dios tenía una comunión con ellos, Dios hablaba con ellos, ellos caminaban delante de la presencia de Dios todo el tiempo. ¿Cómo es posible que Dios le diera una oportunidad tan bella? Y ellos por un momentico de placer acabaron con toda esa intimidad con Dios. Por eso cuando oyen la voz de Dios salen corriendo a esconderse, porque el pecado trae vergüenza. En sí trae castigo el pecado. Por eso ellos fueron corriendo a esconderse, porque habían perdido la relación de comunión con Dios, porque habían pecado. El pecado, miren lo que dice en Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye.
Dios ha abierto el camino para que los hijos de Dios, hermanos, renovemos nuestra sintonía con Dios. Cuando yo digo sintonía es nuestra relación íntima con Dios. Cuando usted está en pecado, usted ora y le llega al techo y se le devuelve. Pero si usted se arrepiente, dice la palabra, entonces Dios sí va a oír la petición, la oración que tú le estás haciendo al Señor. Yo a veces oigo personas que dicen, no, yo le oro a Dios y Dios me responde. Yo digo, bueno, de que cómo Dios responde si la Escritura dice, lo que pasa es que no especifica cuál es el Dios que te responde, porque el verdadero Dios no responde la oración de un pecador, porque está escrito en la palabra, lo acabamos de leer. Acuérdese que el otro Dios con D pequeña también concede las peticiones, también hace milagros, pero nunca tan poderosos como el que está allá arriba, el Dios que tú y yo adoramos en este tiempo, el Dios que buscamos. Pero tú y yo tenemos que reconocer que Él nos ama con amor eterno, de tal manera que nos envió a su Hijo Jesucristo para que tú y yo hoy fuésemos salvos. La salvación es para toda la humanidad, está abierto. ¿Quiénes lo reciben? Directamente los que hemos decidido vivir bajo la condición espiritual, siguiendo a Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, hermana, a pesar de nuestras fallas, como ya Dios nos conoce, nos ayuda y nos perdona. Mira lo que dice el versículo 13 y 14 de la palabra central. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Miren que Dios castigó el pecado, la maldad de Satanás sobre sus hijos, Adán y Eva. Porque Dios siempre va a estar a favor de nosotros sin dejar de darnos la disciplina también a nosotros y castigarnos por lo que estamos haciendo. Adán y Eva escogieron, hermano, su curso de acción y el no escuchar la voz de Dios. Hoy estás a tiempo para que empieces a escuchar la voz de Dios, para que empieces a caminar bajo la cobertura de Dios, para que empieces a aceptar la voluntad de Dios que está escrita en este libro que yo le llamo Manual de Convivencia, porque ahí vas a encontrar todo lo que hasta el día de hoy está sucediendo y te va a ayudar a direccionar tu propia vida, ya que tengas esa comunión verdadera con Dios. ¿Sabes? Nosotros tenemos que vivir con una naturaleza coherente a la naturaleza de Dios. Como te dijo ahorita, santidad, honestidad, una moral por encima de todo lo natural para poder seguir a Dios. Él no podía permitir y no puede permitir hoy que nosotros tengamos por alto el pecado, sino todo lo contrario. Dice aquí, Él debía castigarlo y lo castigó, y hoy nos castiga a nosotros de la misma manera cuando seguimos en el pecado. Entonces, hermano, recuerde a no ser desobediente, a escuchar la voz de Dios en todo tiempo y a caminar bajo la bendición. Romanos 5:19, mira lo que expresa la palabra de Dios. Este es el motivo por el cual todavía pecamos nosotros los humanos. ¿Por qué? Porque lo llevamos en nuestra naturaleza. Pero cuando tenemos el nuevo nacimiento, Dios nos ayuda y nos perdona. Abogados tenemos ante el Padre Celestial, Jesucristo hombre. Y el Padre siempre, Él es bueno y justo para perdonar nuestros pecados. Para Él no hay pecado grande ni pequeño, todos son pecados y Él nos perdona de todos los pecados. Mira lo que dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así por la desobediencia y el pecado de Adán y Eva fuimos constituidos todos pecadores, pero cuando vino Cristo, la renovación para nuestra vida, ahora Él nos constituye como justos delante de la presencia de Dios. Ese es el regalo de la salvación, hermano. Y es gratuita, no te cuesta nada, solo vivir en la mano del Señor. Concluyo este tema en esta noche, que no podemos dejar tener de comunión con Dios. Cada día tenemos que estar al pie del Señor, en oración, en ayuno, en alabanza, en adoración, ¿verdad? Estudiando la palabra de Dios. Adán y Eva perdieron, en medio de una experiencia dolorosa, perdieron la bendición total que Dios tenía para ellos. Desdichadamente nosotros muchas veces hacemos todo lo contrario de lo que nos dice la palabra. La desobediencia y el pecado rompen, hermano,
nuestra relación con Dios. ¿Sabe? Cuando usted peca, es como cuando usted bota esos desechos tóxicos que no sirven para nada, que huelen horrible. Así somos nosotros cuando pecamos delante de la presencia de Dios. Así que en esta noche, hermano, te doy gracias por habernos acompañado y por haber escuchado este mensaje, que sea para edificación de tu vida personal. Que tengas una linda noche. Dios te bendiga. Amén.